Bueno, yo les decía, mis queridos hermanos, que este Evangelio nos lleva a pensar en el tema de la incompatibilidad de vidas, ¿sí? Basado en la lectura que hemos hecho de Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 27. Pero que por un lado tenemos la vida que uno vive para sí mismo, sin consideración de los demás, ni mucho menos de Jesús, y por otro lado la vida que vivimos siguiendo a Jesús, que no son necesariamente vidas enemigas ni antagónicas, pero no son lo mismo y hay que diferenciarlas. En esta mañana, yo les decía, vamos a ver lo que significa, basándonos en Mateo, qué significa seguir a Jesús y cómo seguimos a Jesús, ¿sí? Para esto vamos a dividir el versículo 24 del capítulo 16 de Mateo, que dice así: dijo luego Jesús a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, lo primero que tenemos que decir en la primera división es la siguiente: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, dijo Jesús. Pero antes de nada, tenemos nosotros que preguntarnos si queremos ser discípulos de Jesús. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Una discípula de Jesús? Esta es una pregunta que tenemos que responder cada uno de nosotros, seamos niños, seamos adultos o ancianos. Aunque pertenezcamos a una iglesia, hoy en día hay millones de cristianos en el mundo que pertenecen a una iglesia y a otra, pero hay realmente pocos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús es cosa seria y significa básicamente tres cosas. Ser discípulo de Jesús significa que tenemos o hacemos una decisión personal de seguirle. Esto comienza con una respuesta personal a la escucha de la voz de Dios. Nosotros podemos nacer en una iglesia, podemos crecer en la iglesia, pero finalmente nosotros debemos confirmar nuestra fe y seguir a Jesús por decisión propia. Ya no porque los papás nos lleven a la iglesia o porque nos llevan los familiares a la iglesia o porque mi esposo va a la iglesia o porque mi esposa va a la iglesia, sino porque yo mismo decido ser un discípulo o discípula de Jesús. Entonces, ser discípulo de Jesús es una decisión personal que debemos de tomar. Pero ser discípulo de Jesús es también entrar a una relación personal con Dios. Es decir, no se puede ser discípulo de Jesús pleno sin tener una relación con Dios. Podemos imitar sus milagros, como lo hacían algunos en el tiempo de Jesús, podemos atender a los hambrientos, como hacían muchos otros y también lo hacen hoy en día, podemos enseñar a los demás las enseñanzas de Jesús, pero eso no es todo. Ser un discípulo de Jesús, nos enseñó el mismo Jesús, es tener una relación personal con Dios. Jesús invertía muchas horas de su tiempo para buscar y tener una relación con Dios, su Padre. Tercera cosa, ser un discípulo de Jesús es vivir en comunión con los demás creyentes en Jesucristo. El discípulo de Jesús es parte de la comunidad de fe. Hoy en día, algunos creyentes viven aisladamente y desvinculados de la iglesia y de los necesitados y de las necesidades de los demás. Un discípulo de Jesús es alguien que vive en la comunidad y junto con la comunidad. Así como Jesús. Recuerden ustedes, Jesús siempre estaba con la gente, con la población. A veces se retiraba para orar o para hablar privadamente con sus discípulos
pero después volvía y estaba con la comunidad. Ser un discípulo de Jesús es vivir en comunión con los demás creyentes y con la comunidad. La segunda parte de esta primera división que hicimos nos habla de negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Bueno, primero hay que decir qué cosa no es. En primer lugar, negarse a sí mismo no significa negar tu identidad. La Biblia dice que Dios nos ha creado como somos. Nos ha encontrado bellos y buenos. Y Dios nos ama así. ¿Qué quiere decir eso, bellos y buenos? Bueno, en Génesis 1 dice que Dios vio lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. La palabra hebrea, que se traduce por bueno, significa tanto bello como bueno. Por eso podemos decir que Dios nos encontró así, bellos y buenos. Y por lo tanto, negarse a sí mismo no significa negar nuestra identidad, sino más bien aceptarla y amarla. Segunda cosa, negarse a sí mismo tampoco significa negar nuestra personalidad. Dios nos acepta con nuestra forma de ser, no nos condiciona para aceptarnos. Los seres humanos muchas veces ponemos condiciones para aceptar algo o a alguien, pero Dios no, porque Dios no es como nosotros. Tu personalidad no es pecado. Por eso, negarse a sí mismo no significa negar nuestra personalidad. Pero entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? En las palabras de Jesús, negarse a sí mismo significa abrir el corazón a Dios. Significa abrir el corazón a Dios. Es abrir la mente, abrir los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los temores, las inseguridades, la familia, los bienes, las pertenencias y todo lo que somos y todo lo que tengamos, abrirlo a Dios. Que Dios sea parte de toda nuestra vida y que toda nuestra vida esté en Dios. Así pensaban los primeros cristianos, así pensaron los padres de la iglesia en los primeros años y hablaban de esta reciprocidad, de abrirnos a Dios, que Dios está en nosotros y toda nuestra vida está en Dios. La afirmación de Dios en nuestra vida resulta finalmente en vida abundante. Entonces, la negación de uno mismo no es algo negativo, sino más bien significa la afirmación de Dios en nuestra vida. Y al hacerlo así, afirmamos la vida abundante para nosotros y para todos, porque eso es lo que Dios quiere. La segunda parte, como he dividido este versículo 24, comienza diciendo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Estas dos palabras, o estas dos oraciones, toma tu cruz, es un indicativo, y sígueme también es otro. Tomar la cruz de Jesús indica seguir la vida de Jesús en la vida y seguirlo seriamente, con un compromiso con Dios. Es una continuación de lo dicho anteriormente. Abrir el corazón a Dios, abrir la vida a Dios es una cosa, pero después caminar con Dios todos los días es toda una experiencia. Por eso, tomar la cruz significa seguir a Jesús de verdad, pero seguir a Jesús no es un camino de color de rosas, pero tampoco es un camino de espinas, sino que a veces hay que tener el valor y el coraje de levantar firmemente el nombre de Jesús, aunque nos cueste algo. Tengamos que pagar por seguir a Jesús de verdad. Tomar su cruz significa que no se puede seguir a Jesús sin pagar un costo. Y no estamos hablando aquí de un pago material. Si queremos seguir a Jesús, con gusto tomaremos la cruz y pagaremos el costo. Es lo que algunos dicen que tenemos
que saber que seguir a Dios gratuitamente tiene un costo, decía un gran pastor luterano. Pero tomar la cruz por un lado y seguir a Jesús por otro lado. Seguir a Jesús es otra indicación que nos lleva a reconocer que Jesús es el líder supremo. Aunque a veces se usa este pasaje para decir que no seguimos a los líderes de las iglesias, lo cierto aquí es que aquí Jesús está diciéndonos que lo sigamos en su manera de vivir. Entonces, fíjense ustedes, seguir a Jesús de manera estricta habla de lo ético, habla de lo moral, habla de un comportamiento. Seguir a Jesús es vivir y caminar de acuerdo a su vida. San Pablo decía, caminemos como Él caminó. Entonces, seguir a Jesús implica vivir como Jesús vivió, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día en Colombia? Bueno, déjenme compartirles 3 ideas. Primero, significa para nosotros hoy en Colombia que debemos examinarnos a ver si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús o a otras personas o a otras cosas. ¿Por qué? Porque no se puede leer este evangelio sin hacernos esa pregunta. ¿Estoy siendo un discípulo de Jesús? Es una oportunidad para hacer una mirada interna dentro de nosotros mismos, para examinarnos lo genuino de nuestro seguimiento a Jesús y la autenticidad de todo lo que mostramos en la comunidad de fe. Entonces, lo primero que significa esto es una mirada hacia nuestro interior, una introspección, una reflexión personal a ver si efectivamente estamos siguiendo a Jesús con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Segunda cosa que significa seguir a Jesús hoy en Colombia es que tenemos que seguir a Jesús en la comunidad, tanto en la cristiana como en la civil. A veces hemos parcializado el significado del seguimiento de Jesús y lo hemos limitado a seguir a Jesús en la iglesia, con los creyentes. Eso está muy bien, pero no lo es todo. También significa seguir a Jesús en la comunidad civil y allí es más difícil. Es fácil ser sal y luz donde todos quieren serlo, pero es más difícil donde hay abrojos y es más difícil, complicado. Entonces, hoy en día significa estar activos en esa comunidad civil, buscando lo mejor para ella en este tiempo tan complicado. Así nos podemos nosotros preguntar en Colombia, ¿cómo seguir a Jesús en días cuando se mata a muchos líderes sociales, como ha ocurrido en las últimas semanas? ¿Cómo seguir a Jesús en medio de matanzas de gente inocente? Se sigue a Jesús siendo la voz de las víctimas y la voz de sus familias, pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia, así como Jesús nos lo enseñó. Pero significa también que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de ser seguidores de Jesús. ¿Cómo? De 2 maneras. Primero, siendo guardadores de las medidas sanitarias. Si a usted no le gustan las medidas sanitarias, aunque no lo haga por usted, hágalo por los demás. ¿Sí? Esto se llama pensar en el otro. Cuando Lutero enfrentó la peste en su tiempo, él dijo que si uno por imprudencia y por tentar a Dios se contagia a sí mismo y luego contagia a los demás, es realmente responsable por la enfermedad y la muerte de quienes ha contagiado. Pagar el precio de seguir a Jesús es siempre para el bien del otro, de los demás. No es para nuestro propio provecho, porque si no sería un negocio. Y la cruz no es un negocio, sino siempre es entrega a Dios
y entrega a los demás. Finalmente, siendo solidarios, ¿sí? Siendo solidarios, pagamos el precio de seguir a Jesús hoy en día. Siendo solidarios con aquellos en necesidad de comida, de medicina, de luz, de internet hoy en día. Porque sin luz ni internet tampoco se puede estudiar. Escuchen todos estos datos de Colombia según el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Dice que en junio, en todo Colombia, había un 46.2% de trabajadores informales, es decir, trabajadores que no están registrados, ambulantes o que trabajan de manera independiente, pero de manera informal. 46.2% hace 2 meses, último dato. Esa misma oficina dice que el 19.8% de la población de Colombia trabajadora está en desempleo. 19.8%. Y en Barranquilla, también para junio, 193.000 personas habían perdido su empleo. 193.000. Según el último dato del 2018, y si haciendo las estimaciones para el 2020, la población de Barranquilla en el 2020 sería de 1.243.113 personas. Si a ese número lo pensamos y restamos esos 193.000 personas que han perdido su trabajo, es el 15.5%, casi. 15.5%. Pero quiero decirles una cosa, estos no solo son datos y números, estos son personas, reflejan personas, representan familias, representan niños, ancianos que no comen 3 platos de comida al día, que no pueden comprar sus medicinas, que no pueden pagar la luz ni el internet. Por eso, pagar el precio de seguir a Jesús hoy en día es ser solidario con las personas en necesidad. Por eso es tan importante el apoyo que hacen muchas iglesias con dar bolsas de comida a las personas necesitadas que han perdido su trabajo o no les alcanza, o que ayudan a familias en sus gastos regulares para que los niños puedan estudiar. Miren, esta pandemia ha desmantelado lo que había debajo del mantel y debajo de la mesa. En muchos países y en nuestro medio, lamentablemente, mucha pobreza. Cada uno de nosotros debe seguir a Jesús cada día, guardando las medidas sanitarias, pero también de acuerdo a sus posibilidades, ayudando solidariamente a aquellos en necesidad. Hermanos, que seamos seguidores de Jesús. Hermanos y hermanas, que seamos discípulas y discípulas de Jesús de verdad, con toda nuestra vida, con todo lo que tengamos, para la gloria de Dios, nuestro Padre, nuestra Madre. Que Dios les bendiga.